Invitamos a Gabriel Hernández Ramos a que nos acompañe en este escenario, por favor. Este es un aviso importante. El Museo Nacional de Antropología cuenta con un sistema de alerta contra incendio y una alarma en caso de sismo. En caso de desalojar el inmueble, el punto de reunión Muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Difusión, tienen el agrado de presentarles el 15º Foro Internacional de Música Tradicional. Nos acompañan en el presidium la licenciada Rebeca Díaz Colunga. Ella es encargada de la Coordinación Nacional de Difusión. Por favor, un aplauso. También está con nosotros la maestra Mayra Avilés Mendoza. Ella es la encargada de la Dirección de Divulgación. Un aplauso. Y tenemos también el honor de contar con Gabriel Hernández Ramos. Él es el capitán de la Mesa de Concheros del Señor del Sacro Monte. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Pues bien, amigos, llegamos a esta 15ª emisión del Foro Internacional de Música Tradicional, un proyecto, un evento que comenzamos hace 3 lustros y que verdaderamente nos ha dado muchas satisfacciones a los trabajadores del INE, específicamente a la Coordinación Nacional de Difusión y a la Fonoteca del Instituto. Estas experiencias de años, de estos 5 lustros, pues se han traducido en aprendizajes, en reconocimiento de nuestras músicas, que es una infinidad de músicas en México, uno de los países más ricos en tradiciones musicales en el mundo. Hemos tocado una gran diversidad de temáticas en cada foro. La gente verdaderamente ha sido muy generosa con nosotros, tanto los músicos, los danzantes, los académicos, los estudiosos de estas músicas que han acudido a la convocatoria. Estas temáticas han transitado desde la migración, las músicas rituales, los fandangos, las músicas ceremoniales, y en esta ocasión decidimos convocar a las músicas indígenas. Por una situación muy especial, estamos celebrando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y pues qué más motivo para que nosotros dedicáramos
este foro a las lenguas indígenas, a las lenguas maternas de nuestros pueblos originales. Pues bueno, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Un agradecimiento grande a los músicos que vienen, muchos de ellos desde lejos, desde sus comunidades. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a los conferencistas magistrales que aceptaron participar con nosotros. Bueno, pues sin más ni más, le voy a pedir a la licenciada Rebeca Díaz Colunga, encargada de la Coordinación Nacional de Difusión, que nos diga unas palabras. Por favor, licenciada Rebeca. Muchas gracias, Benjamín. Buenos días a todos. Bueno, ya tardes, ¿verdad? Buenas tardes. Les envía un saludo muy afectuoso el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general de nuestro instituto, quien no pudo acompañarnos en esta ocasión debido a que, pues, como todos sabemos, estamos en el homenaje al maestro León Portilla y él tuvo que estar presente. Sin embargo, él siempre está muy pendiente de este foro y le hubiera, en verdad, gustado mucho poder acompañarnos en esta ocasión. Me voy a permitir leer un mensaje que se preparó precisamente con el propósito de esta ceremonia de inauguración. La lengua se incorpora en otras formas, habita otros espacios, transita, pervive. No solo son la palabra hablada o la escrita, sino en lo que éstas devienen, en objetos, paisajes, montañas, ríos, pensamientos, emociones, movimientos, gestos, poblaciones, caminos, sustento, danza, canto, música, memoria, recuerdos, sueños y realizaciones. Caudal infinito de expresiones con las que se construye el mundo y nos construimos a nosotros mismos. Este día llegamos venturosamente a la 15ª edición del Foro Internacional de Música Tradicional, dedicado a los cantos, relatos, rezos y danzas en lenguas maternas de los pueblos amerindios de México, porque de esta manera nos sumamos a la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas al proclamar el presente año como el de las lenguas indígenas, con el propósito de que la sociedad mundial conozca los grandes aportes de esa diversidad lingüística al lenguaje universal de la humanidad. Durante estos 15 años, el Foro de Música Tradicional se ha posicionado como uno de los eventos más importantes en su tipo, no solo para la Academia Nacional, sino para la de muchos otros países, así como para los docentes de la música y la danza, los promotores culturales, los constructores de instrumentos musicales, ingenieros de sonido, entre otros interesados en las culturas musicales de nuestro país. Asimismo, para los auténticos creadores e intérpretes tradicionales que aún siguen recibiendo este rico legado de generación en generación. Como cada año, la convocatoria para participar en este foro atrajo a un número destacado de personas interesadas en la temática, lo cual habla no solo del pujante compromiso por el estudio y la promoción de estas expresiones culturales, sino como su profundo arraigo en la diversidad cultural, así como de la enorme pasión por investigarlas, conocerlas y difundirlas. Los cantos y rezos, las danzas, la narrativa en todas sus formas de los pueblos amerindios de México representan la convergencia de distintos patrimonios culturales. Esto se revela en los ritmos y estilos, en las instrumentaciones, así como en las elaboradas indumentarias que aún suelen portar sus intérpretes en los momentos ceremoniales y en las múltiples ocasiones donde se acostumbran para celebrar los ciclos de la vida. Esta circunstancia nos habla de que la cultura no se recibe de forma impávida, de manera pasiva, sino que ésta consiste en un intercambio que se adopta y adapta, que se selecciona y se transforma hasta convertirla en algo muy propio y distintivo. Así, la costumbre y la tradición, el conocimiento del mundo y los distintos saberes son simplemente las diversas formas en que la lengua expresa la fusión, el cambio, la creatividad y el arraigo. Esta temática es la que precisamente se desarrollará en el 15º Foro Internacional de Música Tradicional, 3 días
en que la palabra será el núcleo de la reflexión, del hallazgo, del enfoque en que los estudiosos y los creadores se entregarán en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En este 15º Foro de Música Tradicional se otorgará el diploma al mérito reconocimiento del INAH a 3 destacados músicos tradicionales: Gabriel Hernández Ramos, capitán de la Mesa del Señor del Sacromonte de Amecameca, Estado de México; a don José Cortés Toral Pireri, cantador de pirecuas de la comunidad de Angahuán, Michoacán; y a don Mateo de Gaona Sánchez, músico de la danza de quetzales de Sosocolco, de Hidalgo, Veracruz. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Les deseamos un prolífico intercambio de ideas y de enfoques en pro de la lengua indígena de México, sus palabras, sus músicas y sus danzas. Que al final del foro el resultado sea un gran aprendizaje y un desafío para continuar investigando, conservando, difundiendo el vasto y diverso patrimonio de músicas, cantos, danzas y bailes arraigados en nuestra historia y cultura. Bienvenidos todos y felicidades por este encuentro. Estoy segura que el resultado de este encuentro será, como ya es una tradición, un gran éxito, y la posibilidad de la reflexión y el intercambio que hace este espacio es realmente de celebrar. Por ello les pido si nos podemos poner de pie para hacer la declaración inaugural. Siendo las 13:02 del jueves 3 de octubre de 2019, se declara formalmente inaugurado el 15 Foro Internacional de Música Tradicional, Cantos, Rezos, Danzas, Relatos y Música. Enhorabuena. Muchas gracias. Sí. Bueno, estimado público, como ustedes ya escucharon, pues tenemos un foro bastante nutrido, en donde además de conocer de nuestras músicas, de nuestras lenguas indígenas, también vamos a disfrutar, porque verdaderamente es un disfrute, del conocimiento, de los hallazgos, las investigaciones de los académicos, de los estudiosos que se dedican a este tema tan apasionante como son las músicas tradicionales. Vamos a comenzar entregando un diploma al mérito. La lengua toma cuerpo en otras formas, habita otros espacios, transita, pervive, así en la tradición conchera, ancestral, donde la lengua se conjuga con otras lenguas y otros símbolos, en el canto, en la danza y el atuendo. Gabriel Hernández Ramos nació en el seno de esta tradición. Su familia le heredó la palabra y la danza, allá, en la región de los volcanes, donde el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl han sido testigos del paso del eterno viento, del trueno, de la vida, del milenario maíz. Gabriel Hernández Ramos es poseedor de la gracia de ser capitán de la añosa tradición de aquellos confines de la náhuac. Lleva en sí la misión de preservar el canto y la palabra del pasado y el presente. Autor de alabanceros, de textos, descubridor de viejos versos y acompañante incansable de un gran linaje de concheros que dedican su devoción al gran Señor que habita en las montañas, que es poseedor de la lluvia y el relámpago, del humo y del granizo, de la flor y el copal. Gabriel Hernández Ramos, aunque legítimo poseedor de la tradición conchera de la región de los volcanes en el altiplano de Anáhuac,
ha explorado también los senderos de la filosofía y la academia universitaria, tan solo para reafirmar la riqueza de la cultura a la cual pertenece. No solo se ha dedicado durante mucho tiempo a ser el guía de una gran familia de compadres y comadres que comparten los preceptos de la tradición, sino también a estudiar su propia palabra, a redescubrirla, renovarla y depositarla en las nuevas generaciones, como legado que se proyecta vigoroso hacia el futuro. Por estos y muchos otros méritos, Gabriel Hernández Ramos, capitán de la Mesa del Señor del Sacromonte, se hace acreedor al diploma al mérito en este 15º Foro Internacional de Música Tradicional. Gobierno de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia otorga la presente constancia a Gabriel Hernández Ramos por su participación en la presentación del fonograma Cantares de Ceremonias y Toque de Obligación en el Rito Actual de los Concheros, Serie Testimonio Musical de México 70, 15 Foro Internacional de Música Tradicional, cantos, relatos, rezos y danzas en lenguas maternas de los pueblos amerindios de México. Maestro, muchas felicidades y muchas gracias por compartir toda su creatividad cotidianamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Este sobre es importante. Muchísimas gracias a la licenciada Rebeca Díaz Colunga y también a Gabriel Hernández Ramos, un amigo que conocemos desde hace muchísimos años. Pero no piensen ustedes que solamente les damos estos reconocimientos a nuestros amigos. Por supuesto, miren, ¿qué más quisiéramos darles a la gran cantidad de músicos tradicionales que viven en nuestro país, que habitan en lugares alejados, en condiciones muchas veces precarias y que, pues bueno, este foro es precisamente por ellos y poco a poco nosotros iremos reconociendo más gente. En esta ocasión, pues como ustedes escucharon, les vamos a dar este reconocimiento a 3. Hay mujeres ausentes, también hay músicas tradicionales, pero bueno, los conocedores de este tema sabrán que la música en muchas de las poblaciones indígenas es un oficio de hombres. Las mujeres a veces no interpretan, no tocan. Su rol dentro de la familia es otro. No es un machismo ni es una supremacía masculina, sino simplemente es una organización familiar. Pero las mujeres también tienen que ver mucho en la música tradicional. Hay bailadoras, hay cantadoras y por supuesto también en muchos pueblos ya la participación de la mujer es muy distintiva. Pero en esta ocasión creímos que Gabriel Hernández Ramos, por su gran trayectoria como capitán de esta mesa y como conocedor profundo de la tradición conchera en la región de los volcanes, pues se hace acreedor a este reconocimiento. Gabriel, no sé si tengas algunas palabras de tu parte, por ahí hay un micrófono cercano. Muchas gracias a las autoridades de aquí de antropología, la
a la fonoteca y pues a los compadritos. Yo sé que aquí hay muchos compadritos y comadritas que me han acompañado no solo en esos momentos, sino en las ceremonias, ¿no? Donde está el trabajo, la devoción de nuestras costumbres. Y bueno, pues yo quiero dedicarle este reconocimiento que ustedes me hacen el favor de darme, pues sí, a la mesa del Señor del Sacromonte, pues a mi familia, a mis hijas, a todos los compadritos y comadritas que durante décadas han creído en el trabajo que yo hago y pues mientras tengamos fuerzas, pues vamos a continuar porque la tradición de la danza de los concheros pues, es una tradición que se mantiene viva por sí misma, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, de los que integramos la danza, pues le damos fuerza, le damos vida a nuestra tradición. Yo creo que entonces nunca tenemos que dejar de hacer nuestros ejercicios en el canto, en la danza, y también yo estoy muy contento porque algunos de los danzantes concheros o concheras, porque sí, aquí en la danza de los concheros sí participan mucho las mujeres, tanto como los hombres. Algunos grupos, la Mesa del Señor del Sacromonte es 90% mujeres, ¿no? Y 10% hombres. Y el mismo disco que vamos a presentar, el de número 70, pues está dedicado a dos generalas de la tradición que pues ya son mayores y creo que es un reconocimiento a toda su vida de trabajo dentro de la tradición. Entonces, pues para todos ustedes, compadritos, comadritas, para la familia que siempre me ha dado fuerzas para seguir en esta devoción, pues también es este reconocimiento. Y a las autoridades de aquí, pues también, muchas gracias. Nosotros decimos siempre, Él es Dios. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Agradecemos la presencia de la licenciada Rebeca Díaz Colunga y de la maestra Mayra Áviles Mendoza. Muchísimas gracias. Vamos a proseguir con el siguiente acto. Gracias. Tener la presentación de uno de los más recientes fonogramas que ha preparado Gabriel junto con otras personas, otros estudiosos y participantes, como él dice, dentro de la tradición, compadritos y comadritas, concheros. Entonces, si gustan pasar las personas que van a presentar. ¿Ya están por acá, Gabriel? ¿Sí? Ajá. Fabián Frías.
tarde. Toda esta, digamos, mañana está dedicada a Gabriel Hernández y la Mesa del Señor del Sacromonte. Por la tarde, después de las 4, empezamos con diferentes ponencias. Vamos a tener la danza de Tlaxinquis de Jalatlaco, Estado de México, por ahí de las 17 horas. Y después de ellos vienen un coro de mujeres Tenec de Santa Bárbara, Aquismón, San Luis Potosí. Cantan bellísimo estas mujeres, se los recomiendo. Ojalá que tengan oportunidad de acompañarnos. Tenemos una conferencia magistral a las 19 horas, precisamente sobre este coro. Y vamos a cerrar esta jornada a las 8 de la noche con el trío Guajolote, un trío que muchos de ustedes conocerán, son intérpretes de son huasteco. Pues el programa, las temáticas están muy atractivas, así es que ojalá que podamos contar con su presencia. El día de mañana, una buena parte está dedicada a Michoacán, a los músicos purépechas. Va a estar el grupo Los Rayos del Sol, los Nocheros de Nurío y también los Chapas de Comachuén. Todos ellos cantan pirecuas. ¿Les gustan las pirecuas? ¿Sí? ¿O no las conocen? No, seguro que sí, ¿verdad? Sí, es música muy hermosa. Y también vamos a tener al grupo Nimacuecha. Va a estar hasta al cierre de la jornada. El sábado vamos a tener a la danza de Quetzales. Vamos a tener música del Estado de México. ¿Qué más? Vamos a tener la conferencia magistral de Jesús Jáuregui. Esta conferencia magistral está dedicada al arte huichol contemporáneo. Y vamos a concluir la jornada con un grupo musical de huicholes que vienen de Santa Catarina, Mezquití, Jalisco. Ellos son Nubes de la Sierra. Les va a encantar cómo tocan estos hombres, con una vitalidad y con una música entre mística y festiva. Es hermosa este arte que los huicholes practican. Vamos a tener también la conferencia magistral de Joel Lara González, como les decía, que nos va a hablar de por allá de los Tenec de Aquismón. Tenemos una conferencia magistral a cargo de Georgina Flores, que va a hablar sobre lo que está viviendo la pirecua como con este nombramiento Patrimonio Cultural de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se suscitó un conflicto en el estado de Michoacán entre los indígenas, entre las organizaciones purépechas y este nombramiento. Ellos protestaron porque parece ser que fue iniciativa solamente de instituciones, no los tomaron en cuenta, bueno, se armó un revuelo por ahí, pero estamos así como que en un tránsito de reconciliación. Esto quiere decir que es muy importante que a nuestros pueblos originarios siempre les tomemos en cuenta todo lo que se hace en las instituciones. De hecho, nosotros cuando los invitamos en la mayoría de casos de manera directa, de manera personal. Cuando tenemos oportunidad, vamos a sus propias comunidades, hablamos con sus gobernadores tradicionales, porque tienen ellos una normatividad muy rígida que los cohesiona, que los hace perdurables en el tiempo, ¿verdad? Y que fortalece su cultura. Entonces, no es que ellos se nieguen, sino que, bueno, pues ellos también quieren que se les respete, que se les dé su lugar en el contexto de la diversidad cultural de México. Estamos con este tema de la pirecua, vienen estos tres grupos, cantan maravilloso. Las mujeres Tenec verdaderamente nos elevan al cielo porque ellas cantan a las deidades, ¿verdad? Recuerden que las religiones, muchas de las religiones de nuestros pueblos indígenas son un sincretismo entre el judeocristianismo, el catolicismo popular y sus religiones ancestrales. Durante la época de la colonia, esto se fusionó
y la mayoría de sus expresiones religiosas, que son hermosas y muy respetables, son sagradas, son una muestra de ello. Las personas que somos mestizos y que por lo regular vivimos en las grandes ciudades, cuando presenciamos un ceremonial de este tipo, a veces no damos crédito, no entendemos qué sucede, pero es eso, es una forma de ver a Dios, de ver al universo, de ver la naturaleza, de sentirla, de vivirla y de respetarla. Bueno, ¿ya están listos? ¿Sí, ingenieros? ¿Ya? Bueno, pues adelante. La mesa del Señor del Sacromonte. Es todo suyo este escenario. Muchas gracias. Un aplauso cálido y fuerte, por favor. Muchas gracias. Bueno, sí. Buenas tardes a todos. Como decimos los compadritos de la danza, Él es Dios. Pues Gabriel, agradezco que me haya invitado a participar en el libro disco, como se pueda llamar este material, con un texto y también con una composición mía que sale en el disco. Él me invitó a platicar un poquito y bueno, pues, los que participamos en la introducción, digamos, con unos textos para entender un poquito lo que es las nuevas alabanzas. Somos varios, entonces pues no podemos estar todos aquí, pero me gustaría hablar un poquito del trabajo de los compadritos que participan. Bueno, algo interesante e importante es que este disco, la introducción de los estudios son gente de la misma danza, porque generalmente son los estudiosos, los académicos, los que hablan sobre nosotros, en el caso de la danza, claro, y en el caso de otras manifestaciones culturales. En este caso, esta manifestación cultural tan rica como la de los concheros, y que tenemos la dicha de participar, ser miembros activos de ella, pues somos nosotros también dentro de esta misma danza quienes hablamos de lo que pasa en nuestros ritos. Hablamos en este caso de las alabanzas, de la importancia que tienen, de la historia de las alabanzas, del porqué de estos cantos y de las, digamos, vicisitudes actuales del canto, porque en la actualidad pues ya no es lo mismo como antes, los cantos cambian, la sociedad cambia y los cantos relatan los cambios de la sociedad, y en la danza de los concheros es lo mismo, es decir, no somos igual, aunque seamos los mismos que nuestros padres, que nuestros abuelos, tenemos otras vicisitudes y esas las retomamos en los cantos, y esto es un poco de lo que hablan estos textos. David de Tlapacoyat, del grupo de Tlapacoyat, él se aboca a hablar de un asunto importante. Bueno, habla de varias cosas, pero hay algo que a mí me gustaría recalcar acerca de dónde toma la inspiración el cantador antiguo. Y él dice que viene de los pájaros mismos, ¿no? Entonces ahí será muy interesante que lo lean, porque la inspiración divina se refugia en los pájaros y el hombre toma como vete de inspiración a los pájaros, y esto nos remite a la importancia del canto como un legado, como una riqueza cultural colectiva. Él se aboca a poner este punto de que el canto no nos pertenece como individuos, nos pertenece como colectividad, y en ese sentido también el canto, la composición no es personal, es de una colectividad. Si a mí se me ocurre componer un canto, dice David, es por la inspiración, por lo que me provoca, digamos, la reflexión que me provoca que las comadritas estén sahumando, que los compadritos se están poniendo la flor. Es decir, el que yo componga es parte de un trabajo colectivo, entonces no es un bien autoral propio, sino es un bien autoral colectivo. Ese es un punto que establece David. Un punto que establece Cristina, bueno, ella establece más bien digamos, un tratado de lo que es la danza desde el aspecto académico, y que sirve mucho para acercarse, para tomar en cuenta qué es el canto, qué es la danza, y lo define de una manera muy clara, muy precisa, y que nos servirá para entender lo que es el canto. Y también habla de las vetas, digamos, regionales de la danza del Bajío. Es muy interesante también el artículo de Cristina.
Por otro lado, pues aquí está el compadrito Isidro, quien me gustaría que estuviera comentándonos su texto, y sin embargo, él prefirió danzar, pero su artículo es muy revelador también sobre las influencias culturales de la formación de la danza, es decir, de las naciones que conformaron la danza, porque no es una sola, y de todos estos procesos, de lo que mencionaron hace rato del sincretismo, pero el sincretismo no nomás de lo católico y de lo prehispánico, sino el sincretismo de las propias culturas que conformaron la danza, y también se mete a analizar, a hablar sobre todas las implicaciones actuales del canto, sobre toda esta riqueza que hay de todas las influencias que tiene la danza en la actualidad y por lo tanto el canto, es decir, todas estas cosas de la modernidad, pero también de las identidades, todos estos dilemas que hay entre lo que es la mexicanidad y la tradición, porque la mexicanidad, digamos, hay una danza nueva, actual, que retoma la danza de los concheros, pero que la resimboliza, que la lleva a otras vicisitudes, que es la de la raíz autóctona, quitando lo católico, y quieren, digamos, mantener la danza o llevar la danza más bien a otro escenario más puro. En ese sentido hay una confrontación, pero esa confrontación también le da riqueza, también le da sentido a lo que está pasando en la danza y a los cantos. Y bueno, yo hablo un poquito de la palabra, ¿no? Del canto como la extensión de la palabra. Es decir, el canto es la expresión sublime, la expresión enflorecida, digo yo, de la palabra. La palabra para mí es el legado más importante de los concheros. Es digamos, lo que encierra el misterio de lo que somos y de dónde venimos. Dice el poeta náhuatl, se refiere a los orígenes como aquellos que miraron por primera vez la aurora, aquellos que hicieron que se levantara el sol. Nosotros en la danza, cuando invocamos, cuando cantamos, siempre hacemos referencia a los guardianes de los cuatro vientos, aquellas ánimas conquistadoras de los cuatro vientos, decimos, que son los guardianes, que son las palabras primeras. Ellos nos legaron la palabra, la fueron transmitiendo a sus hijos y luego sus hijos a sus hijos, y así llegaron a nosotros. Ese es el legado más importante, porque la cuestión de la invasión europea pudo haber acabado con todas las formas externas, pero mientras se mantuvo la palabra, las posibilidades de reencontrar estas formas siempre estuvieron ahí, siempre han estado ahí. Hay 500 años, digamos, en este proceso histórico, pero nuestras culturas tienen miles de años, entonces este es un accidente. Lo más profundo está ahí, y eso profundo está en la palabra. Y bueno, el canto es la extensión de esa palabra, es enflorecer esa palabra, es llevarla a un escenario de la poesía, al escenario del arte, al escenario del misticismo, al escenario del encuentro con nosotros mismos. Eso es lo que nos hace, digamos, el canto provoca en nosotros, porque el canto, pues como les digo, para mí es esta manifestación ya más sublime de la palabra, y el canto entre los concheros, pues es resignificar la palabra, llevarlos a estos escenarios espirituales y a estos escenarios también de la confrontación, de la expresión de las diversidades y finalmente de la asimilación y digamos, de estar en paz con todas estas raíces, con todos estos procesos históricos, con todas estas confrontaciones y hacerlo una riqueza, esta divergencia que tenemos en nuestro propio ser de todas las raíces que somos. Es muy bonito este trabajo al que nos convocó Gabriel. A mí me dio mucho gusto participar escribiendo esto y también me dio mucho gusto ir a hacer unos cantos ahí en su mesa de Gabriel, con un cantito que por ahí tengo que se ha difundido. Yo le agradezco mucho y agradezco también mucho a las personas que en aquel día fueron como Cislila a cantar mi canto que aparece en el disco. Yo te agradezco mucho, Gabriel, agradezco mucho a la conformidad de la danza
Y disfruten el disco y disfruten los testimonios. Por otro lado, habló Gabriel que hay un homenaje a 2 jefas en el libro. Son relatos pues, de vida, son relatos que pueden generar también controversia por lo que dicen las jefas, pero finalmente es el testimonio de ellas. Son gentes muy importantes dentro de nuestra danza. Una de ellas en particular pues, es la jefa con la que yo danzo y pues te agradezco mucho que esté su palabra ahí. Muchas gracias, Gabriel, y pues enhorabuena por este material y que es también un códice que nos relata lo que está pasando en la actualidad en nuestro movimiento, en nuestra tradición y en el legado cultural del cual pertenecemos. Muchas gracias a todos. Él es Dios. Bueno, este es uno de los ejemplos que viene en el disco. Aquí pues se presenta solo un fragmento. Realmente no es un disco, son 3 discos. La idea al principio era un disco, pero la convocatoria fue tan exitosa que se grabaron muchos ejemplos, de los cuales se pudieron hacer 3 CDs. Y no solo es un trabajo de la mesa del Sacromonte, aquí mismo, así como estamos, así se fue haciendo la grabación, convocando a diferentes compadritos, jefes, capitanes de otras mesas, como el que acabamos de escuchar de Paulino Gárnica de Nepantla. Y en los textos también sucedió algo de esa manera. Convocamos a compadritos que, aparte de danzar, escriben, y bueno, obtuvimos esos 5 trabajos sobre los cantos. Y pues sí, también, como ya mencionó Tlacuilo, pues el disco está dedicado a la jefa Josefina García, a la generala, y a la generala Remedios Osorio, ¿no?
¿Por qué? Pues porque son grandes jefas de la tradición, porque son mujeres que durante toda su vida la danza ha sido algo muy importante. Y bueno, pues a mí el gusto que me da que, aunque pasaron años para que finalmente el libro disco saliera a la luz, pues bueno, fue mucho más de lo que yo esperaba al principio. Por lo mismo, pues yo agradezco siempre al creador y a las ánimas de nuestros jefes que dejaron estos trabajos, y pues a los compadritos y comadritas que ahorita están escribiendo, que están cantando sus nuevos cantos, y muchos de ellos que están aquí también en este día. Vamos a escuchar ahora a Fabián Frías, que también escribió en este libro disco. Hola, yo quiero primero contar una anécdota que me parece muy curiosa. Estábamos saliendo de una grabación de un programa del jefe Tlacuilo, de Rostro y Corazones. Íbamos rumbo al transporte público cuando le comenté que, oye, qué buena idea que has tenido esta de grabar los nuevos cantos y de juntarnos a todos y de ver qué se está haciendo nuevo. Y el jefe Tlacuilo se me quedó viendo con cara de, no es mi idea, eso no es mío, te estás confundiendo. Al día siguiente usted me habló, no sé cómo se habían juntado o qué líneas de comunicación malas teníamos, pero yo estaba totalmente al revés. Al inicio pensé que era un proyecto de usted y yo ya estaba hablando con él y luego él me habló de usted y luego usted a mí y total, aquí como sea, al final quedamos los tres en el mismo lugar. Mi trabajo en este libro corresponde a una reseña de la evolución, del cambio, de la transformación de los cantos ceremoniales de la danza a partir del año de 1934, de 1934 a 1980, sobre lo que nosotros al interior de la danza llamamos la aztequización. Yo le llamé la primera Mexicayotl o la aztequización, el movimiento que se hace cuando el capitán real Gabriel Osorio, miembro de la parte de uno de los grupos mayores conocidos como la Reliquia General, es llamado precisamente por el Instituto, en esa época no es el Instituto de Antropología e Historia, pero es llamado para hacer una representación de danza el día 13 de agosto de 1934. En esa época el museo es el museo que ahora conocemos como el Museo del Chopo. Él no es una persona que en ese momento domine o conozca abiertamente, digamos, sobre indumentaria. Renta unos trajes basados en indumentaria azteca y esa noche se hace una representación en el museo a propósito precisamente del 13 de agosto, la caída. Pues resulta que a partir de allí comienza dentro de nuestros círculos ceremoniales lo conocido como aztequización. Él mismo, para acompañar estas presentaciones que surgen a partir de allí, comienza a modificar algunas de las alabanzas de los cantos de conquista, cantos de guerra, cantos alabados y cantos y rezos antiguos. Comienza a introducir las primeras variaciones, donde se comienza en varias dimensiones a salir del aspecto únicamente religioso católico. Comienzan a mencionarse a los héroes del pasado prehispánico, comienzan a incluirse en los cantos, alabanzas y acompañando, como decía, el cambio de indumentaria, comienzan las invocaciones, comienzan a hablarse del pasado azteca, comienza a hablarse de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, comienzan a narrarse las hazañas ya no de la conquista, como pensando la conquista como la conquista española, sino la contraconquista o la reconquista a partir de los propios grupos de danza. Estando los grupos organizados mayores en lo que se llama la jurisdicción de la Gran Tenochtitlan, aquí al centro, los cambios que este jefe comienza a manifestar en sus presentaciones y también en los acompañamientos que hacía, causan el revuelo, causan un montón de controversia dentro de los jefes más tradicionalistas que continúan o que consideran a la danza un ejercicio espiritual. Como sea, prende la mecha y a partir de ese momento
es un momento clave, voy a repetir, 13 de agosto de 1934, en el que comienza un cambio en la semiótica, la semántica, comienza el propio danzante no a considerarse otro más, otro perdido, otro indito del conjunto, el nativo o el danzante de la danza de conquista comienza a considerarse heredero de las grandes civilizaciones. De allí, a partir de allí comienza entre que el cambio y la rebeldía y entre que se hace como se puede también, comienzan los cambios en los cantos. Cosa curiosa, escuchando, viendo 60 años, 70, 80 años después lo que ha sucedido y llegando hasta este disco, mi trabajo sobre el que escribo para este disco y también tomando en cuenta los cantos que están allí, reseña cómo va causando, cómo esto comienza como un simple movimiento que se va haciendo como una bola de nieve y que va impregnando a todas, absolutamente todas las corporaciones de danza, tanto tribus, corporaciones de danza como las corporaciones de concheros y todas sus derivaciones, como parte de la Ciudad de México y cómo se va para el Bajío, que es su lugar de origen de la danza, cómo se transforma ya mismo también recuperando para ellos mismos sus propios héroes o buscando sus propias leyendas de refundación y cómo repentinamente el Bajío, que es la zona Otopame, Chichimeca, donde surge la danza, repentinamente también se vuelve azteca. Voy de ida y vuelta analizando las estructuras y algunas de las composiciones más importantes, incluyendo las de mi propio maestro, Fernando Flores Moncada, llamado el Príncipe Azteca en su momento, que fue un gran compositor, y él fue de los primeros, fue el primero en incluir cantos en náhuatl, en alabanzas, en cantos, tanto para producción de discos, porque él también se asumía no solo como un intelectual de la danza, sino también como un artista. Y sus composiciones son las que hacen mucho de una parte. Ahora, no fue el único de ese tiempo, no fue la única persona que comenzó tanto a grabar discos como a producir materiales. Sin embargo, una parte de lo que está en mi escrito es precisamente dedicado a él por la influencia que tuvo. Muchas de las primeras ceremonias que son llamadas noches de velación para nosotros, que a veces solo se les entiende como velaciones, cuando comienzan a hacerse velaciones de tipo mexica o de tipo azteca, básicamente cuando se trata de hacer la reivindicación del pasado histórico prehispánico, pues se cantaban las alabanzas de mi maestro. De ahí en adelante continúo con las nuevas expresiones de las nuevas composiciones que ya corresponden a la parte de los últimos años. Es, creo que el texto más largo de la compilación de discos. Les invito a la lectura, el libro es tan interesante como los discos. Hay una participación de muchos grupos de danza, de muchas creaciones individuales. Hay una riqueza bellísima en esta producción y quiero felicitarlo, jefe Gabriel, por la tenacidad y por la resistencia y también por verlo aquí mismo hoy, aquí al frente y dirigiendo esto y también por la convocatoria que nos hizo a todos. Acudimos, no solo los que pudimos, acudimos muchos a hacer, no se pudieron incluir todas las grabaciones que se hicieron y aún así son 3 discos. Le felicito mucho, mi jefe, y gracias a todos también por su presencia y su acompañamiento. Porque lo trae la sangre.
de la llovizna, después nos iremos a Chalma para danzar el arroz. Otro no pesca mi boca, de medio lo que Jesús se le da. El danzante es caminante de las calles de la náhuatl, porque no cae la sangre, danza, cantar y alabar. El danzante es caminante de las calles de la náhuatl, porque no cae la sangre, danza, cantar y alabar. Olvidemos la que el olor, hay en que saltoa, que es el viento que yo toco, y sabiduría ancestral. Y no olvidemos tampoco a la Virgen de los Remedios, gran varón con tampoco, donde el maguey crece en el medio del verdad. El danzante es caminante de los valles de la náhuatl, porque no cae la sangre, danza, cantar y alabar. El danzante es caminante de los valles de la náhuatl, porque no cae la sangre, danza, cantar y alabar. Ese es el camino rojo, donde la adiós a la madre tierra. Ese es el camino rojo, los de la sangre guerrera, los que veneran al cosmos, adiós a la madre tierra. El danzante es caminante de los valles de la náhuatl, porque lo trae la sangre, danza, cantar y alabar. El danzante es caminante de los valles de la náhuatl, porque lo trae la sangre, danza, cantar y alabar. Bueno, trataré de hacer una reseña muy breve de cómo se fue haciendo el disco para que podamos terminar y también los compadritos y comadritas que se uniformaron pues pasen aquí a hacer alguna danza. Bueno, yo creo que el libro, que a mí libro que me dio muchas bendiciones, mucha fortuna, fue el libro de cantos ceremoniales y me abrió muchas puertas, no solo en la conformidad de las danzas, sino en otros medios, ¿no? Como aquí el medio cultural, ¿no? Y entonces después del libro me invitaron a colaborar aquí en la Fonoteca con un libro que se llama Buenas noches Cruz Bendita, que es el número 56, donde se habla, bueno, se registran algunas alabanzas del Bajío, pero eran alabanzas antiguas que grabó Gabriel Moedano, parece trabalenguas, ¿verdad? Que a fines de los 60, principios de los 70, y bueno, no se habían podido editar, no había habido la oportunidad de editarlas, y bueno, yo afortunadamente para mí fui incluido entre los colaboradores de ese disco, y bueno, ya después se planteó esta forma este proyecto de hacer un nuevo disco de concheros, pero con cantos nuevos ahora, porque pues ya había bastante material con alabanzas antiguas, con alabados y con los cantos populares de antes, pero estamos viendo que se estaban creando que se están creando muchas composiciones nuevas, que bueno, ya traen otros ritmos, ya traen otras métricas, y ya traen otros temas, ¿no? Otra forma diferente de ver la danza. Y por eso fue la intención de hacer este trabajo. Pues bueno, sí, la idea era hacer un CD pues con algunos de esos cantos, por eso nos permitimos invitar pues sí a los que estaban escribiendo, ¿no? A Tlacuilo, a Paulino, a Endoki, que están aquí presentes, pero también, por ejemplo, al jefe Salvador Contreras, que está creando muchísimos cantos, y también algunos de amigos nuestros que ya murieron, ¿no? Como es el caso del canto Quiero morir como las águilas, o del canto de los volcanes, que además hacía mucha referencia a nuestra tierra. Bueno, queríamos hacer esa compilación. Se hizo el canto en base a fueron 4 días de grabación, los primeros 2 en Ameca Meca, donde llegó mucha gente. Después un día allá en Tenango del Aire, en la casa de Tenango, y
y la última ocasión en las mismas instalaciones de la Fonoteca. Bueno, ya con eso había así como unos 80 cantos y como unas 10 muestras instrumentales, ¿no? Danzas y toques nada más instrumentales. Y bueno, entonces ya todo eso, aunque fuera una muestra, pues ya no cabía en un disco. Entonces el maestro Benjamín, que es el director de la Fonoteca, nos dijo, pues vamos a hacer 2 discos, tenemos material para hacer 2 discos. Y después también dijo, pues no, creo que el material da para hacer 3 discos. Y bueno, en lo que se hacían por otro lado los textos, se iban transcribiendo, los cantos, se iban reuniendo las fotografías, todo el material que queríamos que apareciera en el disco. Pues bueno, fueron quedando ya 3 CDs, ¿no? Finalmente aparecen 36 cantos y 2 toques instrumentales, uno de ellos bastante largo, con las danzas de los soles viejos y la danza del sol, ¿no? Y sí, fue muy tardado porque, por muchas razones, porque el material fue creciendo, porque la misma idea del libro disco fue creciendo, pero ahora que apareció finalmente hace unos meses, pues yo creo que en lo personal yo estoy muy contento con la vida, ¿verdad? Con el creador de haber hecho este trabajo, pero también con la Fonoteca, porque nos impulsaron mucho, nos dieron todo el apoyo para hacer las grabaciones, y pues con todos los compadritos y comadritas que asistieron a esas sesiones de grabación. Bueno, pues el disco en sí no es como un disco de estudio, yo digo ahí también en una parte de la introducción, no era la intención hacer un disco de estudio, tampoco es un disco en vivo, ¿verdad? Donde nosotros estamos cantando en velaciones, tampoco es eso. Es un disco así parecido, algo entre un punto entre esas 2 razones, ¿no? Entonces se citó pues a los que estaban escribiendo para que ellos cantaran su canto como se hace en la velación, en la ceremonia, y los que estamos presentes contestamos el coro, ¿no? Se trató de hacer de esa manera. En muy pocos casos se repitieron los mismos cantos, casi todo se hacía solo una grabación del canto. Cuando el canto era muy largo, pues solamente aparece un fragmento en el disco. En la mayoría de los casos se logró la intención primera, que era que el propio autor del canto la cantara. En algunos casos no fue posible, ¿no? El autor no pudo llegar, pero entonces alguno de nosotros lo cantaba, y igual la concurrencia, la conformidad lo respondía, ¿no? Bueno, pues este es el número 70 de la colección Testimonio Musical de México. Me da muchísimo orgullo formar parte nuevamente de esta colección, y pues sobre todo yo cuando luego me han preguntado, bueno, pero usted por qué hace esas cosas, ¿no? Yo digo, pues bueno, pues para la tradición yo sí quiero dejar algo como en mis demás jefes y como a las jefas, pero si ya estamos en otro tiempo, pues también quiero dejar algo así más palpable, ¿no? Que las nuevas generaciones puedan encontrar nuestros cantos, nuestras formas de hacer nuestros ritos y ceremonias, ¿no? Y creo que en el caso de cantos ceremoniales, que no tiene mucho tiempo, tiene 12, 13 años que apareció, sí creo que algo tiene que ver, porque muchos de esos cantos desafortunadamente ya no se hacen en el rito, o en muy pocos lugares se hacen. Entonces creo que valió la pena hacer ese registro quizá tan exhaustivo, quizá tan exagerado, pero yo sentía que si no era de esa manera, muchos cantos ya no se iban a conocer. Y es un trabajo a medias, todavía falta una parte, porque igual todavía hay gente que me dice, bueno, pero ¿y ese canto cómo va? ¿Cuál es la tonada, no? Y yo digo, bueno, pues todavía tengo chamba, ¿no? Son 300 cantos que vienen ahí, un poco más de 300, pues hay que ponerles la tonada para que las nuevas generaciones, o los que ya no se acuerden de cómo iban esos cantos, pues los vuelvan a hacer, ¿no? Bueno, ya escuchamos un canto de Paulino, uno de Endoki, pues vamos a hacer un canto mío que
que es muy reciente y que fue para el jefe Marciano Zavala. Así se vive en la tierra, como el colibrí que vuela. Así se vive en la tierra, como el colibrí que vuela. Al corazón de las flores, hasta que jamás regresa. Al corazón de las flores, hasta que jamás regresa, hasta que jamás regresa. Así se vive en la tierra, como el colibrí que vuela. Así se vive en la tierra, como el colibrí que vuela. Al corazón de las flores, hasta que jamás regresa. Al corazón de las flores, hasta que jamás regresa. Hasta que jamás regresa. Queremos las mariposas, queremos las bellas flores, queremos las mariposas, queremos las bellas flores, que vuelvan en otro tiempo, en el rostro de las rosas. Ah, en otro tiempo, en el rocío de las rosas, en el rocío de las rosas. Así se vive en la tierra, como el colibrí que vuela. Así se vive en la tierra, como el colibrí que vuela. Al corazón de las flores, hasta que jamás regresa. Al corazón de las flores, hasta que jamás regresa. Hasta que jamás regresa. Queremos aves preciosas, de cantitos encendidos. Queremos aves preciosas, de cantitos encendidos. Cuando el sol vaya a la noche, calientes igual que Teo. Cuando el sol vaya a la noche, calientes igual que Teo. Calientes igual que Teo. Así se vive en la tierra, como el colibrí que vuela. Así se vive en la tierra, como el colibrí que vuela. Al corazón de las flores, hasta que jamás regresa. Al corazón de las flores, hasta que jamás regresa. Hasta que jamás regresa. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos los que colaboraron de alguna forma en este disco, en este libro disco. Hasta la portada fue hecha por un danzante
quisimos que todo fuera hecho por los danzantes para que realmente fuera su punto de vista. Y también a todas las personas que ayudaron, porque pues en esas sesiones de grabación pues también era como una ceremonia, ¿no? Había que hacer los alimentos, recibir a los compadritos con una agüita, con una tortillita, como decimos nosotros. Entonces se involucró mucha gente, ¿no? Y yo pues estoy agradecido con que el resultado pues ya esté presente y que pueda llegar pues a las manos de toda la conformidad de danza y a todos los interesados. Pues yo no sé cómo esté el tiempo todavía, maestro, pero pues no sé si puedan pasar todavía los compadritos a hacer alguna danza. Ya ustedes nos indicarán. Sí, por supuesto. Sí, sigue la danza, ¿verdad?, que tenemos programada. Pues si ya están listos, por favor les pido a los compañeros que muevan los micrófonos, que retiren las mesas. Mi amiga, lo de los vasos, por favor. Gabriel, sí. Compadrito Gabriel, ¿traes discos para vender? No, maestro. ¿No los trajiste? Están agotados. ¿Se agotaron? Pero en la feria del libro... Sí. No, pues excelente noticia. De cualquier forma, aquí en el stand de Lina de la feria hay esos discos, entonces si alguien desea comprarlos, que verdaderamente se los recomiendo, no solo por la música que es maravillosa, estos nuevos cantos, sino también por las reseñas que hace de las dos generalas. Es algo verdaderamente impresionante. Sí, sí, sí. Miren, mientras están haciendo estas maniobras, van a interpretar un canto muy especial. A cantar.
comadrita Ana Rodríguez por haberle compuesto este canto. Gabriel sabe de la existencia de este canto. Muchas gracias. Se le cambio también porque es compuesto un buen... Bien, pues ya están listos los danzantes.